presidente de Canadá, elevó a la Corte Suprema de Canadá una serie de preguntas en relación a cómo podía dar respuesta el gobierno federal pues, a los planteamientos de secesión que hacía una parte del Estado de Canadá, que era Quebec. Y esa Corte lo que vino a decir es que no puede existir un techo legal a la voluntad mayoritaria democráticamente expresada por la ciudadanía, en este caso de un territorio. Pero también acto seguido decía una cosa que a nosotras nos parece muy interesante, y es que esa voluntad mayoritariamente y democráticamente expresada no era el final de un proceso, sino que era el inicio de un proceso de realidad. Porque creemos que en una sociedad como la vasca, una sociedad que es tremendamente plural en cuanto a sentimientos nacionales, en cuanto a identidades nacionales, en cuanto a hechos nacionales, pues es especialmente interesante, ¿no? Y es especialmente interesante entender que probablemente la vía unilateral para el ejercicio del derecho a decidir no es la vía más adecuada. Es en nuestra opinión. O sea, luego probablemente aquí haya otros agentes políticos que tengan otro planteamiento. Y además lo creemos porque esa vía unilateral suele someter a una tensión muy grande, suele generar ciertas fracturas sociales, y nosotras precisamente en este país venimos de haber sufrido décadas de un conflicto violento, de un conflicto que tenía una dimensión identitaria muy clara, y en ese sentido creemos que el derecho a estatus del que nos dotemos entre todas y todos tienen que surgir unas instituciones transparentes, cercanas, participativas y al servicio de la ciudadanía. Y esto no es baladí, o sea, esto no es una cuestión de estas que parece que se meten de relleno, ¿no? Estamos en un nuevo momento político. Siento si voy a entrar, Miquel, muy en harina, o sea, voy a ser bastante claro. Lo que no nos podemos permitir son otros 35 años de unas instituciones patrimonializadas por un solo partido. No nos podemos permitir nunca más que se desplieguen demasiadas redes clientelares, nunca más puertas giratorias, nunca más confundir partido e instituciones. Y aquí en Álava particularmente tenemos ejemplos muy claros de todo esto con el caso de Miguel. Entonces, para nosotras es fundamental que de los acuerdos que surjan en ese marco de convivencia nuevo, de realidad. Porque creemos que en una sociedad como la vasca, una sociedad que es tremendamente plural en cuanto a sentimientos nacionales, en cuanto a identidades nacionales, en cuanto a hechos nacionales, pues es especialmente interesante, ¿no? Y es especialmente interesante entender que probablemente la vía unilateral para el ejercicio del derecho a decidir no es la vía más adecuada. Es en nuestra opinión, ¿no? O sea, luego probablemente aquí haya otros agentes políticos que tengan otro planteamiento. Y además lo creemos porque esa vía unilateral suele someter a una tensión muy grande, suele generar ciertas fracturas sociales, y nosotras precisamente en este país venimos de haber sufrido décadas de un conflicto violento, de un conflicto que tenía una dimensión identitaria muy clara, y en ese sentido creemos que el derecho a estar fuera de los nuevos marcos de convivencia de los que nos podamos dotar. Para nosotras es importante que eso no sea así y que dentro de ese acuerdo de convivencia haya una reflexión expresa en torno al pluralismo político existente en nuestra sociedad. Y luego, como sexto y último eje, que no es por ello menos importante, planteamos la dimensión cultural de ese acuerdo de convivencia. Muy particularmente en torno al euskera, un euskera que debe ser de una vez por todas un patrimonio común y compartido por toda la sociedad, por todas las opciones e identidades políticas, ¿no? Euskadi es una tierra de acogida, es un espacio de lenguas, de diversidad, en torno a las cuales hemos construido nuestra cultura, y esa pluralidad, como decíamos antes, también forma parte de lo vasco. El euskera tiene un papel primordial en él, y es una cuestión que tiene que estar para nosotras muy presente en los nuevos acuerdos de convivencia a los que alcancemos. ¿Por qué planteamos estos 6 ejes? Y entendemos que son 6 ejes pensados expresamente para poder llegar a acuerdos entre las distintas sensibilidades e identidades nacionales presentes en nuestra sociedad.
porque por un lado recogen un escenario mucho más democrático, con muchos más derechos, y al mismo tiempo ofrece garantías a todas las partes, a todas las sensibilidades, a todas las identidades, como para poder sentirse cómodas y no percibir que el nuevo acuerdo de convivencia está pensado para dejar a nadie fuera. Aquí en Euskadi no sobra nadie, ¿no? Y para nosotras ese es un elemento que tiene que estar muy presente. Un poco yendo en esta línea de cómo plantear estas garantías, nosotras incluso vamos un poquitín más allá. Y lo que planteamos es tomar como referente de nuevo, pues con todas las cautelas, con todas las distancias necesarias, porque son otras realidades culturales, políticas e incluso constitucionales, tomar un poco como referencia a Canadá, ¿no? Y buscar un instrumento dentro de ese acuerdo de convivencia que pudiese ser similar a una ley de claridad. La ley de claridad en Canadá lo que viene a hacer es establece cuándo se puede convocar un referéndum de autodeterminación, cuáles son las mayorías que tienen que darse para poder dar validez a la decisión que salga de ese referéndum, quiénes pueden votar, cuál es el tipo de pregunta que se debe hacer. Es una forma de poner negro sobre blanco cuáles son las reglas de juego. Una vez más, volver a ofrecer garantías a todas las partes para que todas nos podamos sentir cómodas en ese acuerdo de convivencia. Y, por supuesto, para nosotras, decidir es un decidir para vivir mejor. En ningún caso es simplemente un decidir únicamente sobre el estatus. Para nosotras es clave poder decidir sobre el tren de alta velocidad, es clave poder decidir sobre el fracking, sobre el TTIP, sobre los recortes de ayudas sociales, sobre la gestión de nuestros servicios públicos. Y en ese sentido, para nosotros no hay un modelo de construcción nacional, o no es posible imaginar un nuevo estatus, un nuevo encaje territorial, sin que eso lleve necesariamente aparejado un nuevo modelo social. Entonces estamos nosotras permanentemente vinculando ambos. No creemos que se pueda llegar a acuerdos en el marco de encaje territorial o de estatus sin que planteemos necesariamente un debate sobre modelos sociales. Y, desde luego, con la coyuntura y con la situación que tenemos ahí fuera en la calle, de cierres de empresas, de paro, de precariedad, de pobreza creciente, de desigualdad creciente, pues para nosotras es clave ese blindaje de derechos sociales, esa capacidad para poder ejercer nuestros derechos de ciudadanía. Y por último, pues porque suele ser una cosa bastante recurrente, yo creo que hoy con las declaraciones de Pablo Iglesias y ayer también, dejar una cosa clara. Nosotras hacemos una defensa del derecho a decidir, ya hemos dicho antes que además lo defendemos en todo el Estado, pero eso no quiere decir que nosotras seamos independentistas. Nosotras hacemos una propuesta que es formular una propuesta de Estado plurinacional, plurilingüística, en la que entendemos que todo el mundo pueda sentirse libre si así lo decide. Y esa es una cuestión que para nosotras es clave, ¿no? Si así lo deciden. Y en esa libertad nosotros por lo que apostamos es por intentar seducir, por intentar ofrecer una alternativa, pues en algunos casos hablaremos de patria, de Estado o de acuerdo de convivencia que sea lo más atractivo y vivible posible para que todas nos podamos sentir a gusto ahí. Entonces, pues bueno, básicamente yo creo que como primera intervención